Dicen que toda acción conlleva una reacción, y parece que el calendario se mueve también siguiendo esa lógica. Y es que dejamos atrás la Semana Santa para empezar una que de santa tiene poca, y es que podríamos denominarla la Semana de la Corrupción. Hoy es lunes 6 de abril y empieza el juicio a una de las piezas separadas del caso Kitchen, una de las principales causas de corrupción del Partido Popular. Pero es que mañana, día 7, empieza el juicio a José Luis Ábalos. La cuestión es que en 2 días los dos principales partidos políticos de nuestro país van a ver entrar a uno de sus exministros más recientes ante un juzgado. El que fuese ministro del Interior de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y el ex mano derecha de Pedro Sánchez y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se sientan ante un juez imputados en total por una decena de delitos. Después nos preguntamos todos muy alarmados que por qué será que 3 de cada 10 españoles deciden no ir a votar. Que cómo puede ser que de la política dependan tantos asuntos de nuestra vida cotidiana, pero tantas personas pues sientan que les da igual. Y que por qué será que avanza la ultraderecha y el populismo. Pues por estas cosas, amigos políticos, por estas cosas. Miren, yo no sé a ustedes, pero a mí me gustaría querer a Sánchez y a Feijóo. Me gustaría querer al presidente del gobierno cuando dice que no tiene nada que ver con la presunta corrupción de su exmano derecha. Ese recordemos que dice que no era ni su amigo, que era absolutamente un desconocido. Que dice que le engañó a él más que a nadie y que claro, él no tenía nada que encubrir porque no conocía nada, no se enteró de nada. ¿Está en condiciones de afirmar que no hay corrupción estructural en su partido? Por supuesto que no. No está en condiciones, que no la hay. Que no la hay. Si usted me pregunta si hay financiación irregular del Partido Socialista, yo le digo que no la hay. Este partido, desde que yo soy secretario general de esta organización, del Partido Socialista Obrero Español, hace 2 auditorías. 2 auditorías. Una, la que legalmente nos obliga el Tribunal de Cuentas, y 2, una auditoría externa. Nosotros tenemos un proceso absolutamente garantista dentro del Partido Socialista Obrero Español. Y verdad, eso ha permitido detectar lo que estamos viendo en la investigación a la espera del resultado. Me gustaría creer al líder de la oposición cuando dice que el PP es ahora un partido limpio, que el tiempo de la Gürtel y de la Kitchen que quedó atrás y que en el PP quien la hace, la paga. Ojalá poder creer en estas palabras, pero es difícil, muy difícil. Porque claro, es que el PP sigue residiendo en esa sede que pagó con dinero de la Caja B. Y Sánchez, aunque dice que en el Partido Socialista no hay corrupción ninguna y se actúa rápidamente, cuando le sale una noticia que salpica a uno de sus manos derechas, lo primero que hace es hablar de bulos y de máquina del fan. Resulta que los políticos son los primeros en machacar la honestidad de la vida política. Pues mira, pues ellos sabrán. Empieza, como les decía, la semana de los juicios sobre la corrupción, donde el PP y el PSOE van a competir por ver quién consigue esconder sus corruptelas, mientras que blinde cual espada medieval las corruptelas del otro partido. Semana en las que conocemos además los datos del empleo, con casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, gracias a 211.000 nuevos contratos que se han dado en este momento de Semana Santa, de los cuales el 40% pues pertenece a la hostelería. En el Congreso durante esta semana se va a votar el decreto anticrisis parte 2, ya saben, ese que lleva las medidas de protección del derecho a la vivienda y que parece que va a caer con el no de Junts. Y la pre-campaña en Andalucía continúa. Hay un acuerdo en la izquierda, Podemos se integran por Andalucía, aunque no sin ruido sobre los puestos en las listas electorales. Todos estos temas los tocamos hoy en La Diana, así que arrancamos. La Diana. Análisis desde el sur con Samuel Saborido. En mesa de análisis en La Diana, Carlos Latorre, periodista del Debate, y Carlos Pozo, que es analista amigo de la casa. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Diana. Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. ¿Qué tal? Bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Lo que hemos podido, sí. Sí, yo sí he disfrutado, la verdad, aquí en Granada. Latorre, ¿quieres compartir, Latorre, tus siglas de Semana Santa, que no hemos hablado en privado? Bueno, sí. Bueno, DAD. Descansar, almorzar y doctorado. Esa ha sido por mi Semana Santa. No está nada mal. El día tiene 24 horas, se puede hacer de todo en esta vida. Se puede hacer de todo. Vamos a empezar a analizar la actualidad, que esta semana pues está cargada, esta semana de la corrupción, que le hemos llamado. Vamos a mirar dentro de un rato a ese tema, a los juicios que inician hoy y mañana, pero antes vamos a hablar de los
del trabajo. Ha anunciado Pedro Sánchez así rapidito que estamos en 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, que es lo que hacemos en este mes de abril. Una cifra de absoluto récord que ha sido anunciada por el presidente Pedro Sánchez 40 minutos antes de que se hiciese público en los canales oficiales a través de sus redes sociales. Se ha enfundado el presidente con la segunda equipación de la selección española, la blanca, que es muy bonita, con el dosar 22 a la espalda para decir que somos un equipo. Somos un equipo que está haciendo historia. Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en alta en la Seguridad Social. Juntos y juntas, hacemos el mejor país posible. Alcanzamos estos números en plena campaña de Semana Santa, que como sabe todo el mundo, pues es una época en la que el empleo estacional sube, y se ha llegado sumando 211.000 nuevos contratos, de los cuales el 40% pertenece a la hostelería. Carlos es, que tenemos tertulia de Carlos. ¿Cómo veis estos datos? ¿Cómo los analizáis? La Torre. Bueno, siempre que hay datos de empleo positivos hay que realzarlos, pero no hay que quedarse en el simple dato, en la cifra como tal. Creo que para el nivel de turistas que ha habido, el nivel que venimos arrastrando, ¿no? Pues de turismo, de atracción hacia nuestro país y demás, creo que no ha sido ni mucho menos el mejor de los marzos. No te digo a nivel de seguridad social, sino a nivel de paro. Si comparamos unas cifras con las otras, no es un gran dato. Muestra de ello es que ni siquiera Yolanda Díaz, no sé si aún seguirá de jet lag con lo de Hollywood, a menos que yo sepa, haya podido presumir su típico estilo naif al que nos tiene pues acostumbrados. Entonces, no es un dato para sacar pecho. Ya veremos cómo evoluciona la cosa hacia verano, pero si estamos en un contexto cada vez más desestacionalizado, insisto, no podemos presumir, no podemos lanzar grandes loas. Ha dicho el señor Sánchez en su... Ahora es TikToker, es curioso, ¿eh? No presenta hace vídeos. Presupuesto, pero los TikToks que nos falten, por Dios, prioridad. Ojo, nos tenemos que creer que no estuvo en el Consejo de Ministros que le dio la ayuda, digamos, a la aerolínea de su mujer, pero él hace TikTok todo el rato. Tiene tiempo de hacer TikTok todo el rato. Sí, también tiene tiempo para... O sea, lo que no tiene tiempo es para decir si tiene una dolencia cardíaca. No lo dice que no. Bueno, pero que lo diga. Si no, pues que denuncie al medio. Porque creo que es ámbito de seguridad nacional. Pero bueno, vayamos al cogollo del meollo del bollo. Dice que somos un equipo. Sí. Supongo que se referirá a los del Peugeot, que se sientan ahora luego. Y luego, no somos 22 millones de empleados. Si no falta, o sea, son sus datos. Es que ya se miente a sí mismo. Yo no sé de puertas para adentro, vengo ya cómo les entra esto, pero es que faltan 100.000 empleos para llegar a los 22 millones, más allá. Y todo eso sin descontar. 21 millones. Claro, los datos oficiales son 21.882.147 afiliados, como está diciendo Carlos. Entonces no son 22, señor Pedro Sánchez. Y luego tendrá usted que descontar los fijos discontinuos, que todavía hoy muchos de ellos no pueden seguir trabajando hasta la temporada de verano, por amor de Dios. Entonces, resumen, estamos ante otra mentira, nada nuevo bajo el sol. Estamos ante una nueva puesta en escena y estamos ante la enésima demostración de que este gobierno, más allá de la propaganda y la mentira, lo que le queda es una huida hacia adelante. Veremos las andaluzas. Según datos también del gobierno, el 14,4% de los trabajadores sí, son trabajadores extranjeros, lo que son concretamente 3,15 millones de afiliados a la Seguridad Social de origen extranjero. Pozo. Bueno, yo creo que entra dentro de lo lógico que en una temporada, digamos, en unas fechas como Semana Santa, pues los datos de empleo mejoren, aunque es verdad que llevamos de bastante tiempo que cada vez que se revisa el número de afiliados a la Seguridad Social, siempre la tendencia es al alza.
pero bueno, al final también es lógico teniendo en cuenta que, bueno, que en España cada vez vive más gente, sobre todo por población extranjera que viene a trabajar, y eso es algo positivo, sin duda. También, obviamente, el hecho de que el 40% sea la hostelería, pues puede ser que también sea contratos derivados de la propia Semana Santa y que luego el mes que viene esos contratos no estén en vigor, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, esto también es muy característico de España. Al final, cuando nuestra principal industria del turismo, pues también se rige por estos, bueno, por estas fechas, por estos parámetros, ¿no? Y al final yo sigo pensando que sí, que los datos macro, una vez más, pues sí, parece que son buenos, sin duda, pero no, la vida de la gente o sea, la gente en su día a día no acaba de notarlo, ¿no? Eh, yo entiendo que es muy importante el empleo, y más en España, donde hemos vivido hasta un 25% de tasa de paro, pero creo que el precio de la vida, en comparación con los salarios, ya no el precio de la vida en cuanto a indicadores como el IPC, sino sobre todo por el tema de la vivienda, creo que, pues bueno, se queda corto y desgraciadamente veo mucha gente en España que a pesar de tener un trabajo a jornada completa, pues le cuesta horrores llegar a fin de mes. Y eso es el gran debe de este gobierno, el tema de la vivienda, que sí, que el tema del empleo, sin duda, ha habido una gran mejora, pero el tema de la vivienda acaba absorbiéndolo todo. Pero ¿hay una política de vivienda, Carlos? Hay una política de vivienda que las comunidades autónomas no cumplen. No. Una cosa es una ley, No, digo una política. Es decir, si no recuerdo mal, durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo del año 23, el señor Sánchez, ahora que hemos pasado Semana Santa, más o menos, ¿no? Ahora estamos todos pues, más religiosos de lo habitual, era poco menos que el milagro del pan y los peces, pero en vivienda. Si iba a Cáceres prometía 15.000, luego a Valencia no sé cuántas mil. Bueno, llegó a hacer, si no recuerdo mal, 143.000 dichas. ¿Conoces no ya una llave que se haya entregado, sino un suelo municipal, autonómico o de titularidad estatal que se haya legislado? Es decir, que se haya puesto una piedra, es que ya hombre, está bien. Es que aquí tenemos un ministerio de vivienda que bate récords porque está muy cerca, si no superando, la inutilidad de la igualdad. Breve, chicos, que esto no es extraordinariamente importante. Ahora, vivienda, Pozo, resume brevemente y terminamos con el tema de... a ver, yo creo que Isabel Rodríguez sí ha anunciado la entrega de llaves y la puesta en marcha de alguna, bueno, digamos, de algunos proyectos inmobiliarios, pero a ver, es que yo no voy a ser quien defienda ni mucho menos ni la gestión de María Isabel Rodríguez ni la gestión en general del gobierno en cuanto a vivienda. Porque está claro que sí, que a mí también me choca y se me abren las carnes, por decirlo de una manera más coloquial, cuando escuchaba a Pedro Sánchez decir que esta iba a ser la legislatura de la vivienda y y las cosas no van nada más que a peor. Y eso estoy totalmente de acuerdo. No ha implementado ninguna medida valiente como de verdad hacer vivienda pública, tanto para venta como para alquiler asequible. Y también creo que instar tanto a municipios como a comunidades autónomas, que es algo, eso ahora es muy complicado, pero también podría haber legislado la ley de vivienda, podría haberla dejado en manos del ayuntamiento y no de las comunidades autónomas. O sea, yo creo que han faltado medidas mucho más valientes y bueno, y así estamos hoy en día y creo que es de uno de los mayores motivos, uno de los mayores debes que la ciudadanía le va a echar en cara en las elecciones generales. Vale, probablemente sí, pero hoy hablamos de otros muchos temas, Sí, sí. además son demasiados, ¿vale? Recordemos, trabajo, estamos hablando de ese asunto, se vanagloriaba, que es lo que yo iba a decir antes de que me cortara mis contertulios, se vanagloria el Ejecutivo en una nota de prensa donde ha dado a conocer estos datos, de que cada vez hay más empleos estables, con más derechos y con mejores salarios. Hace también énfasis en que el peso, digamos, de los trabajos temporales ha bajado al 11,6% frente al 29,8% que suponía en marzo de 2019. Los empleos temporales bajan, yo creo que Carlos Latorre no va a estar de acuerdo en eso. Bajan los empleos temporales, pero tenemos una cantidad de empleos discontinuos. Lo que no son cuentas son cuentos. Eso es así. Hay un dato que es muy fácil. Horas trabajadas.
a que esa nota que tú has hecho mención no dice las horas trabajadas. ¿O cuánta gente tiene que recurrir, de ahí esa discordancia entre los datos de afiliación y de paro, al pluriempleo? No ya 2, sino hasta 3 trabajos para llegar a fin de mes. No son mis palabras. La economía va como un cohete. Pues cada vez son más los españoles que tienen que recurrir a un segundo empleo. ¿Eso es ir como un cohete? Que me lo digan. Porque entonces o yo vivo en una realidad paralela o estos nos toman como si fuéramos lelos. Entonces, horas trabajadas por españoles. ¿Cuántos contratos hay? Pues, porque no es lo mismo un contrato que una persona que trabaja. Vayamos a eso. El gobierno, la nota esa que hemos visto, a que no lo dice. El que calla otorga. El que calla otorga. Aquí no hay una política seria. No sabemos dónde va. No tenemos presupuestos. Con lo cual, no se puede hacer una política económica ni de ninguna otra materia sin unos presupuestos, que es la base. No puedes tener ramas si no tienes tronco, por amor de Dios. A ver, yo estoy de acuerdo que sí, que el tema del presupuesto pues, es importante, obviamente, y tienen que presentarlo, pero a ver, los datos macroeconómicos, que yo no soy un amante ni mucho menos de los datos macroeconómicos, a mí lo que me interesa son las familias, pero si nos atendemos a ellos, joder, sin presupuesto estamos creciendo más que ningún país de Europa. O sea, de alguna manera, yo entiendo que hay que criticar, y que hay muchas cosas por las que criticar al gobierno, pero bueno, no, tampoco se le puede criticar todo, ¿no? También sí es cierto que sí que hay españoles que no llegan a fin de mes, bueno, porque también hay mucho contrato parcial, a tiempo parcial a lo mejor, y por eso hay gente que tiene que buscar varios empleos. Pero bueno, yo es que insisto, no quiero desviar el tema, pero creo que el tema de la vivienda es el que, o sea, si el tema de la vivienda estuviese mucho más controlado, el empleo se vería, brillaría mucho más. Vamos a ir al turrón del programa de hoy, si me lo permitís. Yo os voy a silenciar a los dos, que si no os vais a hablar de vivienda. Vamos al turrón de hoy porque la Semana Santa ha dejado paso a la Semana de la Corrupción, que está patrocinada por el bipartidismo. El PP y el PSOE van a observar a lo largo de esta semana cómo se inicia un nuevo juicio contra cada uno, un exministro de hace relativamente poco. Hoy, día 6, se está iniciando el juicio, digamos, a la pieza separada número 7 de la macrocausa del caso Kitchen, cuyo principal imputado es Jorge Fernández Díez. También se sientan ante el juez Eugenio Pino, Francisco Martínez, José Manuel Villarejo y otros tantos comisarios de la policía jubilados. Y mañana, por el contrario, inicia el juicio al caso Koldo. El exministro de Fomento, Koldo García y Víctor de Aldama, se sentarán ante el juez por la adjudicación de 2 contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia, uno del Ministerio de Transportes y otro de ADIP, que depende del Ministerio de Transportes. Estos contratos ascienden a 36 millones de euros, de los cuales Víctor de Aldama ha reconocido haberse llevado 6,6 millones y que dice los ha repartido con Ábalos y Koldo. Dado que Santos Cerdán, pues digamos, dimitió de su cargo y su juicio va por otro lado, pues no está entre los imputados, pero digamos que también está en los que conocemos políticamente como caso Koldo. Tenemos un vídeo de esto, vamos a hacer publi, tenemos un reportaje muy extenso de todas las polémicas del Partido Socialista, una de ellas, lógicamente, el caso Koldo, desde dónde empezó y cómo fue evolucionando, desde cuando todavía era la operación del Orme, que en ese reportaje, por cierto, participa nuestro compañero Carlos Latorre, participa en él. Lo vamos a poner por aquí en etiqueta si no se me olvida y si no, pues lo buscas en el canal, que es un vídeo increíble. Latorre, Pozo, ¿cómo veis estos juicios que, digamos, enjuician a los dos principales partidos de nuestro país, como por casos además muy graves, o no, espionaje desde el gobierno, en fin, ¿cómo lo veis? Os daré la palabra a Latorre. Bueno, pues como en cualquier estado pues, de derecho, con respeto a la justicia, aunque podría ser unos tiempos más apremiados, pero con respeto y con total tranquilidad, porque yo no hablo de lawfare, son otros los que hablan de lawfare. Luego también tienen también un buen recorrido judicial a lo largo, sobre todo de este trimestre,
no ya solo del IVA, sino que le va a costar algún que otro disgusto, no sé si infarto, Dios quiera que no. Kitchen, políticamente, o sea, judicialmente quedará como quede, yo ahí ya pues no voy a entrar. Políticamente el PSOE va a intentar, bueno, el PSOE y sus adláteres, va a intentar sacar hasta las entrañas, cosa de algo que bajo mi óptica electoral y demoscópicamente hablando está más que amortizado. Bueno, ahora le preguntas a alguien quién es Jorge Fernández Díaz y pues igual te lo ponen en la generación del 27 o del 98. O sea, vaya usted a saber. Eso siempre y cuando estos jovenzuelos nuevos sepan que es una generación y que es la otra. Más grave es, bajo mi óptica, insisto, lo del caso Mascarillas. Primero porque es la puntita del iceberg. Y porque jugaron con nuestra salud. Con proveedores, con mascarillas, en la época en que nosotros estábamos recluidos, que luego fue además declarado por el TC inconstitucional, porque se hizo mal. Para mí había que estar, pero se hizo mal. En casa, y que nuestra mayor preocupación era ver la rueda de prensa del inefable Fernando Simón, que hoy nos decía que había 900 muertos, mañana nos dijo 1100 y tal. Eso era el contexto en el que estos, voy a ser un poquito tenue, sinvergüenzas, podría decir varios calificativos más, vamos, de alguna palabra más, jugaron con nuestra salud para beneficios personales y que luego encima tenían, no sé, pisos pagados por la trama, prostitutas enchufadas, Carlota que se enrolla que te cagas, o era Ariadna, ya no me acuerdo y demás. Con lo cual, lo que se juzga desde este martes es la sinvergonzonería hecha política, hecha Partido Socialista. Insisto, esto es la puntita del iceberg. Luego viene Hermanísimo, viene Mujerísima, viene financiación presuntamente irregularísima y vendrán otros tantos casos. Pero lo de mañana, lo de este martes, es el ejemplo más de sinvergonzonería que ha habido. Porque cuando aquí morían 1000 o más españoles diariamente, otros estaban mirando chalets en Marbella a cambio de unas mascarillas y de prostitutas por doquier. Previo dinero público, obviamente, ¿eh? Creo que me queda a gusto. Sí, te has quedado a gusto. Pero vaya que esto, tú decías el ejemplo del golferío, que uno no utiliza la palabra, pero la utilizo yo. Yo creo que es el ejemplo claro de lo que es el bipartidismo, de lo que ha sido el bipartidismo en este país. Yo, bueno, pienso que los dos grandes partidos estén inmiscuidos en casos de corrupción tan sumamente graves, ¿no? Uno por lo que ha dicho La Torre, por supuesto, por utilizar esa posición de poder en un momento tan delicado a nivel de Estado, a nivel de salud, a nivel económico, para beneficio propio, pues creo que sí, que al final creo que representa muy bien el tipo de corrupción de cada uno, ¿no? Creo que ese golferío, ¿no? Digamos, en el PSOE, ¿no? Y esa actitud profundamente mafiosa del PP, ¿no? Como decía Rufián, los corruptos premios y los corruptos cutres, ¿no? Pues yo creo que estoy bastante de acuerdo con eso. También hay que decir que el caso de Mascarilla se extiende a otros gobiernos, tanto autonómicos como provinciales, ¿no? Bueno, vimos algo que no llegó a ser caso, no llegó a ser delito, el tema del hermano de Ayuso, pero que también se llevó sus comisiones, y también veremos cómo avanza veremos cómo... Sí, ya. Veremos cómo avanza en Andalucía, en Almería, el caso de las mascarillas también. Yo también estoy de acuerdo que el caso Kitchen veo complicado que electoralmente digamos que la ciudadanía ya condene, ¿no? O pene más al PP de lo que ya lo ha hecho.
Pero bueno, siempre, en un caso como este, siempre podemos ver cosas nuevas, ¿no? Y eso nunca lo sabremos y a medida que avance el proceso judicial, pues iremos viendo. Pero creo que, obviamente, el que más perjudicado va a salir de aquí es el PSOE, porque estamos hablando de un secretario de organización, un exministro de Transporte y bueno, al final una suma de años pedidos por la Fiscalía Anticorrupción muy alta, un número de delitos muy alto y muy graves, y creo que obviamente, por supuesto, el PSOE a nivel comunicativo intentará pues que la Kitchen suene mucho, algo lógico y normal dentro de la vida de los partidos, pero creo que el juicio de Ábalos es lo que premia ahora mismo a nivel de actualidad. ¿Puedo hacerle un matiz, Samu, si no es molestia? Todo tuyo. Yo entiendo que, por ideología, la izquierda tienda a la colectivización de todo. Obviamente. Ahí está. Oye, son los escritos, no me lo he inventado yo. Entonces, pero hay algo que me choca. Porque esa colectivización, lo que realmente subyace de ella es una... O sea, es no tener culpa propia, sino echársela a un enemigo ajeno. También los extremos lo hacen, siempre están, no sé, pues los colectivos. Entonces, aquí, la corrupción del bipartidismo. No, perdona. Es que los partidos no son corruptos per se. Corrompe, o sea, el corrupto es una persona, o dos, o tres. No el partido, no su ideología, no su programa electoral. Entonces tampoco el PSOE, ¿no? Los sujetos de los derechos y, ojo, los deberes, que nadie hace nunca alusión a ello, son individuales, no son colectivos. El sujeto, el receptor del derecho y del deber es la persona, no un colectivo. Un colectivo per se no tiene derechos. O sea, es como decir, no sé, oye, los derechos de los periodistas. Oiga, pues lo mismo que los del Atleti, con todos mis respetos para ellos. Entonces, no tienen derechos. Entonces, eso del bipartidismo, hombre, entonces, Mónica Oltra, que no es del bipartidismo y está procesada, bueno, que no, es que o es que aquí solo corrompen. Bueno, veremos qué acaba lo de Mónica Oltra. No. Veremos qué acaba. Hombre, veremos qué acaba. Más que explicado. O sea, un momentito. Sí, termina. Es que lo que no me niego, porque no puedo negarme, porque esto es un debate, sino que se me eriza la piel, es, hombre, eso del bipartidismo. El bipartidismo no es ni corrupto, ni corrompe, ni nada. Ni es bueno, ni es malo, cada uno tendrá su opinión. Pero el que corrompe son las personas, no los partidos, no las organizaciones. Entonces, está bien eso, pues para el brochazo, para un tuit. Pero, hombre, el que corrompe es cada uno. Igual que no hay violencia de género, porque el género no tiene violencia. Son los canallas y las canallas, los que cada uno en su justa medida. Con esa misma lógica, Carlos, que el marido de Mónica Oltra... ¿Por qué no se habla de corruptos y de corruptas? Con ese mismo, porque, hombre, generalmente no hay... corrupta. Generalmente, vale, generalmente. Ábalos, Fernández Díaz, pero en fin, con esa misma lógica, que el marido de Mónica Oltra haya cometido un delito no quiere decir que Mónica Oltra lo haya encubierto. No, perdona, Samu, perdona. Son dos cosas distintas. El marido de Mónica Oltra, ex marido, en su época, marido, cuando cometió los delitos, está en la cárcel, aquí al ladito, pues de Picassent, por los abusos. Y ella va a ser juzgada en cuestión de meses y opta encima con dos, vamos a decir, bemoles a la alcaldía de Valencia por presuntamente haber tenido conocimiento de los abusos y haber encubierto, de no dar credibilidad a la víctima y de, por ejemplo, que todo el mundo lo sepa, de llevar esposada a declarar a la víctima. Que la jueza, cuando dijo, por amor de Dios, quitadle las esposas. Por eso, o sea, son dos cosas distintas. Sí. Entonces,
Esto no va de bipartidismo, va de personas. Los corruptos son las personas, no los partidos. Vale, Si confiamos de los partidos, se nos cae el sistema democrático. No, vamos a ver. De acuerdo que sí, que son las personas, pero bueno, hemos vivido en España un bipartidismo en el sentido de que siempre han gobernado dos grandes partidos y, o casualidad, el gran número de casos de corrupción, pero ya no solo a nivel gobierno central, sino también a nivel autonómico, a nivel de ayuntamiento, que sí, que obviamente son los partidos que más han gobernado en todos los ámbitos en España, pero son los partidos que más... Hombre, tendría mérito acumulan, que fueras corrupto. Especialmente el Partido Popular, pero también te digo, yo creo que sí, hay detrás un modus operandi, me refiero. El PP de Valencia o el PP de Madrid, cuando el caso Gürtel, yo creo que ahí eran una cantidad de individuos muy, muy grande que funcionaba a nivel colectivo. Digo Eso no lo pueden negar. O sea, no digo que todo el partido, una persona, un concejal en un pueblo de Galicia o en un pueblo de Cantabria, no estoy diciendo eso, pero en ese momento creo que tanto en Andalucía como con los ERE, como a un nivel muy superior, en el Partido Popular con la Gürtel, tanto en Valencia como en Madrid, creo que funcionaban, pues bueno, lo que he dicho, si no lo quiere llamar el partido, pues un número muy, muy alto de individuos funcionando de manera colectiva. También no me negarás que tendría mérito ser corrupto en la oposición. Eso tendría mérito. Bueno, pregúntale a Se acabó la fiesta, ¿de dónde sacó el dinero en la campaña? Ese no está ni en la oposición, ese está en la corrupción, supuestamente. Efectivamente, te venía a decir que, claro, después de todo esto de lo que hemos estado hablando, te viene Feijóo, que preside un partido cuya sede se fue pagada por dinero negro, y te viene Sánchez, cuya primera reacción a los avisos de la corrupción es hablar de bulos y de máquinas de fango, te vienen a decir pues que la corrupción es cosa del pasado todo, que ya se ha superado. Puede generar, como ya deslizaba La Torre antes, un sentimiento contra la política, de desconfianza del sistema hacia todos los partidos y hacia todos los individuos de cada uno de los partidos políticos, y puede acercarnos a, como yo además apuntaba en el editorial, a ese avance del populismo y de la ultraderecha que viene a negar el sistema de partidos, al sistema de parlamentario en el que vivimos, y acercarnos a un mundo en el que la participación sea tan baja que podamos ver perder la democracia parlamentaria. ¿Qué opina la palabra Poz? Hombre, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que es muy rápido adelantarse a que vamos a acabar con la democracia parlamentaria. Espero que eso no suceda. Pero sí es totalmente cierto que esta actitud de los dos grandes partidos y sus maniobras por siempre mantener el poder, porque eso así ahí es donde llega la corrupción, yo creo, ¿no? Ese sentimiento de que eres inmune, de que puedes hacer lo que quieras porque como eres uno de los dos grandes partidos, tienes controlado una parte del Estado que, con el que puedes hacer lo que sea para mantenerte en el poder, ¿no? Y creo que la gente está muy cansada de eso. Bueno, vivimos una época hace unos 10 años, o más de 10 años, que así, 15 ya, que así, bueno, así lo reflejó, ¿no?, la ciudadanía, partiendo el panorama político en 4 partidos. Luego, como he dicho, uno se cayó porque el marketing dejó de funcionar y otro porque, de hecho, de eso se van también, entre eso se va también a juzgar por utilizar una policía patriótica y entre otras cosas, ¿no? Pero creo que sí, que el bipartidismo y esta corrupción sistémica empuja a la gente a otras opciones que viene a romper con eso. En teoría, que yo creo que no viene a romper con eso, se viene a hacerse con eso. Y sí, creo que la ciudadanía y la baja participación creo que va a ser una tónica dominante si esto no cambia. Carlos Latorre. Bueno, respecto a lo que me ha dicho, lo que ha dicho pues mi tocayo, obviamente, sería absurdo que un partido que está en el poder no quisiera mantenerlo. Y no, bueno, yo no conozco caso contrario, obviamente, ¿no? Que está en el poder, pues se quiere mantener. Ahora bien, cuando hablamos de ultraderecha, ¿por qué no se habla de ultraizquierda? La ultraderecha aquí hay ultraizquierda. Aquí hay ultraizquierda. Está en el gobierno. Está en las instituciones.
Es socio preferente del gobierno. Por aclarar, la ultraizquierda de verdad que quiere sacar la hoz y el martillo y hacer una revolución y cargarse No el existe. sistema, tiene 14 votos en España. Son partidos como el Partido Comunista por el Pueblo Andaluz. Esa gente no tiene votos. El Podemos, Sumar, etcétera, son una izquierda algo más extrema que Sumar, que el PSOE, eso es cierto, que coquetea con el populismo, eso es cierto, no te lo voy a negar, pero que no son de hoz y martillo y de revolución proletaria. Hombre, perdona. Demasiado, ¿eh? Ahí están los antecedentes. Están escritos. Están escritos por el señor Pablo Iglesias. Coño. Por la señora Yolanda Díaz. Perdona, aquí tenemos a una socia preferente, no son mis palabras, son del señor Sánchez, preferente del gobierno que preside el señor Sánchez, condenada por enaltecimiento del terrorismo. Merche Esprúa. No mi madre, no mi sobrina, no mi nieta, no mi tía de Calasparra. Es la socia preferente de Sánchez. Y Yolanda Díaz, aunque ahora se pinte ahí y le compre bolsas de imitación a su hija, cosa que es curiosa, porque está haciendo, bueno, apología pues, de otras cosas, es una comunista. Pablo Iglesias es un comunista. Hombre, ahora parece que, no sé, que no se me quiera poner a Urtasun como un centrista reformista. Hombre, por amor de Dios, aquí es la ultraizquierda y no pasa nada. Oye, que no le da vergüenza a Sánchez gobernar con la ultraizquierda, pues que lo diga. Pero gobierna con la ultraizquierda. Y ojo, también gobierna con la ultraderecha, porque el PNV es ultraderecha. Ultraderecha el PNV, ya. El PNV no hay partido más racista que el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, no hace falta más que leer la carta fundadora de Sabino Arana, fundador del PNV, que decía que los vizcaínos, vascos para él en general, tenían un hueso más. Lo de Mengele era un doctor en prácticas a su lado. Pero Yolanda Díaz es una comunista de ultraizquierda. Pablo Iglesias, Urtasun, Mustinduy. No voy a hablar de la gran Sirarrego. Aquí es un gobierno de ultraizquierda. Punto final. Aquí se habla mucho de la ultraderecha y no te voy yo a negar que en ciertos aspectos en ciertos aspectos no. Más cada vez. ¿Cuántas casas ha expropiado el con Vox yo no claro, había una herencia. Vamos a ver, si esto fuese, desde luego, si esto fuese un gobierno de ultraizquierda, para bien o para mal, el prueba de viendo por lo menos habría cambiado. No sé si habría mejorado, yo por supuesto pienso que sí, pero por lo menos no estaríamos como estamos. Eso lo tengo clarísimo. Y eso es precisamente lo que le pido a Pedro Sánchez. O sea, tan comunista que te están llamando, tan dictador que te están llamando, pues haz algo. Digamos, si te van a llamar comunista por cualquier cosa, pues de verdad, haz algo medianamente comunista y, no sé, no digo expropiar casa, pero bueno, limita el precio del alquiler, limita el precio de los carburantes ahora, porque ¿de qué sirve bajar el IVA al mínimo si no topa el precio de los carburantes? Y eso siempre, al final, quien siempre acaba ganando son las grandes empresas. Y bueno, yo sinceramente comparar a Vox con el resto de partidos me parece una locura, básicamente, porque un partido que niega la violencia de género, que es una de las lacras más importantes de este país, desde toda la vida, pero bueno, sobre todo desde que hay registro de ello, que niega el cambio climático, que hemos visto en Valencia, por ejemplo, lo que supone, y ya no solo en Valencia, sino en otros sitios donde ha habido incendios. O sea, es muy importante lo que estamos hablando. Y también un partido que dice que el franquismo fue una época de reconciliación. Bueno, yo creo que comparar este partido con cualquier otro partido que hay en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, creo que, bueno. Por decir una cosa, una señora que ha sido ministra de Igualdad y cuyo único mérito, nótese la ironía, es haber sacado a cientos de violadores y abusadores de la cárcel.
Felipe. Voy a cerrar aquí el debate porque esto no tiene nada que ver con la corrupción de lo que estamos hablando. Te he silenciado, Carlos, que lo sepas. En fin, lo único que editorialmente, que es que ni siquiera es editorial, es decir una cosa clara. El comunismo defiende llegar al poder a través de una revolución. Un partido que juega al sistema parlamentario no es comunista, son socialdemócratas y por eso los comunistas de verdad no tienen votos. Aquí no se defiende al comunismo. Por lo menos yo no sé, Carlos Pozo, lo que defenderá, pero yo no. Aquí no estamos para defender a la extrema izquierda. Estamos hablando de que hay una izquierda que es verdad que es mucho más extrema que el PSOE, eso es cierto, es populista, por lo cual es criticable, pero una cosa es esa y otra cosa es decir que sean comunistas, no son aquí anarquistas que quieren montar una revolución y expropiar casas y expropiar bancos. Eso no es esta gente, por lo menos, aunque lo sea, no lo propone. Son socialdemócratas muy de izquierda, si quieres llamarlo así. No son socialdemócratas de centro, pero son socialdemócratas. Juega a ganar, intervenir en un mercado. Mientras que hay mercado, ya no hay comunismo. Aún así, con todo el respeto a mis contertulios, vamos a pasar al siguiente bloque, que es hablar de las elecciones andaluzas, ¿vale? Y ahí, si quieres, vosotros recuperáis el debate de por qué es muy mala la extrema izquierda. En definitiva, como sabéis, el 17 de mayo hay elecciones regionales, donde por cierto aquí mis contertulios están invitados. Y como ya no hace falta recordar, pues todas las encuestas apuntan a que el PP va a ganar. La cosa es si Juanma Moreno podrá gobernar solo, le hará falta acordar con Vox. Mientras tanto, María Jesús Montero roza convertirse en la candidata con peores resultados de la historia del PSOE de Andalucía. El anuncio de convocatoria electoral llegaba previamente a que nos fuéramos de Semana Santa. Y claro, pues nos hemos hartado a ver a políticos, tanto María Jesús Montero como Moreno, Ayuso y compañía, pues yendo a ver tronitos y haciéndose fotos. Claro, aquí siempre viene el mismo debate y es, ¿se trata de politizar la Semana Santa y de querer ganar votos haciendo fotos con el cautivo y diferentes tronos? ¿Están quitándole el espacio a los ciudadanos que son realmente devotos? ¿O como los políticos no dejan de ser personas, están en su derecho de ir a la Semana Santa porque es algo personal y se quitan la capucha de político para ir a la Semana Santa? Abro debate, intentamos olvidar el debate anterior, abro debate en este asunto y vamos a empezar a hablar de la Semana Santa. He cortado antes a Carlos Latorre para que no se enfade, le voy a dar la palabra ahora. Voy a enfadarme, madre mía. Bueno, estoy enfadado, pero aún con el arbitraje del otro día. Pero bueno, eso ya... Yo con haber perdido contra el Mallorca. Con el del Madrid. Siempre nos roba. Yo estoy enfadado con perder contra el Mallorca. Y hay que tener cojones para perder contra el Mallorca. Empate con Camavinga. Y Arbeloa, esperemos que al tercer día resucite. Pero bueno, no, es que aquí yo creo que decía Giovanni Sartori, ¿no? Creo que alguna vez lo he nombrado en Ovo Videns, ¿no? Que todo es pues audiovisual y demás, pero es que al final, ¿qué queremos? ¿Que los políticos sean humanos o transmitan humanidad? Pero al final cuando la transmiten, entonces pues lo criticamos. Entonces, con perdón de la expresión, es como lo de la gata Flora. Si se la ríe y si se la llora. Entonces, no podemos criticar cuando van a una procesión porque son humanos y luego, no, es que está haciendo por el postureo. Oiga, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues los recluimos en su casa. Yo supongo que cierta ideología, antes mencionada, es muy de guetos, pero es que yo voy con la libertad. Yo no creo que este debate, para mí, artificial, no digo por aquí, sino digo socialmente hablando, se estuviera produciendo en caso de otras confesiones. Por cierto, habría que preguntar. También vamos a decir eso, si nos molesta. ¿Quién no molesta nada, hombre? ¿Por qué Sánchez y sus ministros celebran, felicitan más con entusiasmo ciertas fechas, como el fin del Ramadán o el inicio, y callan ante la Navidad? Le llaman fiestas, bien, como si fuera un botellón. O la Semana Santa. Yo lo digo. Es un debate que yo, oye, pues ahí lo suelto. Lo digo porque al final, en política, todo está calculado. Desde la A hasta la Z. Todo. Nada, y menos en Moncloa, con su guarda pretoriana de asesores,
que está más embutida que el Consejo de Ministros, o sea que ya es decir, se deja al azar. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Que Díaz Ayuso no puede ir a una procesión de Málaga? ¿Hay que lapidarla? Yo lo digo porque los aliados del señor Sánchez que le felicitan y ponen su cara en misiles balísticos, sí la lapidarían. No por adúltera, no por infiel, por ser mujer. O no sé si el señor Sánchez pues se congratula de que aquellos que le felicitan, y vuelvo a decir, que ponen su cara en misiles balísticos que luego matan a gente, son aquellos que cuelgan de grúas a gente que tiene la misma orientación sexual que su compañero de Consejo de Ministros, Fernando Grande Marlaska. ¿Es así o no? Entonces, ya está bien. Yo sé que, no sé si por complejo, por idiotez o por imbecilidad o por un poco de todo, pero hay que cargar contra los cristianos. Yo supongo que será por una cortina de humo. Franco ya no vale, supongo. Pero vayamos a lo esencial. ¿Qué subyace? Odio a la civilización que viene de hace 2000 años. Y ojo, como me dijo pues un ministro, cuidado con la iglesia, ¿eh? O sea, cuidado en el buen sentido. Llevan más de 2000 años. Solo empezaron 12. Uno salió rana y el fundador no era del partido. Bueno, Claro. a ver, yo creo que han mezclado muchas cosas bueno, en fin. Creo que estaba hablando de la Semana Santa. Semana Santa de Andalucía, yo sé que tú no eres andaluz, pero aquí la Semana Santa. Medio valenciano, medio marbellí. Y yo he sido Bueno, cofrade muchos años del perfecto. yacente de Marbella. Pero yo me refiero, yo no soy creyente, ni me considero, bueno, a ver, estoy bautizado, ¿no? Pero bueno, no me considero católico, ni soy practicante, ni nada por el estilo, y me considero una persona progresista. Y aún así, me encanta la Semana Santa. Y he tocado muchos años en procesiones y bueno, forma parte de la idiosincrasia andaluza. Y bueno, yo creo que nada tiene que ver con un ataque al cristianismo, o sea, no, yo creo que aquí han mezclado muchas cosas. Ahora, sí estoy de acuerdo en que, claro, tampoco se le puede criticar por todos los políticos. O sea, si van a una procesión porque es postureo y si no van es porque están en su atalaya de Moncloa o de San Telmo o de donde sea. Ahora bien, pueden ir, por supuesto, son humanos. Sobre todo, mira que yo no quiero que sea presidente, pero hombre, Juanma Moreno lleva sacando a ese trono yo no sé cuántos años. Pues es lógico que vaya. María Jesús Montero, yo no sé si está en cofrade, pero también entra dentro de lo lógico que es su tierra y que vaya a cualquier procesión. Lo de Ayuso, mira, no pasa, o sea, es libre, ¿no? Digamos, está en fecha de vacaciones, puede ir perfectamente a Málaga. Ahora bien, claro que está dentro del juego político, por supuesto, pero esto esto yo creo que la gente lo sabe, la gente no se chupa el dedo. Si no hubiera elecciones de aquí a 3 días, prácticamente, bueno, pues los políticos a lo mejor no habrían salido tanto, pero yo creo que esto juega dentro de la lógica y bueno, Carlos, tú sabes que al final una presencia no es como en la Feria de Abril, que te tomas una copita por aquí, te tomas un jamoncito, tal, o te vas a los patios de Córdoba o a la Feria de Marbella. O sea, al final, cuando un político va a la Semana Santa, sabe que su foto es la 25ª que sale y que además, tanto por vestimenta como por respeto, por endogamia de las propias cofradías y demás, tienen pues un papel que dista mucho de ser preponderante, o sea, que es secundario, estás ahí, pum, bueno. pero la gente ve el Cristo de Mena y ve un segundo Ayuso, o sea, que la gente no va a ver lo del Cristo de Mena por Ayuso. No, por supuesto. O sea, eso estoy de acuerdo. Además, si fuera así, ¿cuál sería? ¿El qué? Si nadie de Málaga va a votar a la presidenta de Madrid, porque no puede. Sí. Pues como fue el ahora rey no. o la reina Sofía Murcia. Invitamos a la gente de Andalucía que sea Semana Santera. También puede haber gente fuera de Andalucía que sea Semana Santera. ¿El María Jesús?
que ¿Ha deje su rezado por opinión la en Venezuela? comentarios. Pues no sé si habrá Bueno, rezado, sí, ya pero reza. igual Pues ya puede rezar ya, la pobre, ya. caso Una no pobre. parece que le vaya a hacer, Vamos a hablar propiamente de las andaluzas, es que como sabéis, sobre la bocina llegó el acuerdo de la unidad en la izquierda andaluza. Bueno, la izquierda andaluza con sede en Madrid, como dirían de adelante, porque estos están siempre fuera de cualquier ecuación unitaria, y es que Podemos se integró in extremis el pasado viernes en la coalición de Por Andalucía, justo el último día que tenía para hacerlo, una coalición que se reedita así como por la candidatura de la unidad en Andalucía. Ahora, hay un lío de algunas voces de Podemos, o mejor dicho, de algunas voces del círculo de Podemos en Twitter y del círculo de Podemos en Canal Red, también llamado Canal Red, que no aceptan los puestos que la dirección andaluza de su partido sí que ha aceptado. Y es que los morados se quedan con el número 1 en Jaén y con el número 2 en Sevilla y en Málaga. Los tres, ninguno son puestos que parece que vayan a convertirse en diputados. Ahora bien, y permitirme aquí el pequeño es eso. En vez de esforzarse en hacer la campaña adecuada para que sí que se conviertan en diputados, algunos prefieren enfadarse mucho, pese a que por separado Podemos tampoco parecía, según las encuestas, que vaya a sacar diputados. Y voy a añadir yo aquí mi opinión, porque como a veces soy tertuliano, pues a veces me apetece hacerlo y como este es mi programa hago los que me da la gana. Hombre, si hace 1 año y medio, cuando Antonio Maillo dijo vamos a hacer la convocatoria por la democracia y vamos a ponernos a hablar, en vez de decir que esto es una cosa de Izquierda Unida que a mí no me interesa, se hubiesen puesto a arrimar el hombro y a hablar con Antonio Maillo, con el resto de voces de Por Andalucía, igual se hubiesen integrado en los grupos, hubiesen hablado de cuál sería el candidato, hubiesen podido reclamar las primarias y hubiesen podido reclamar algún puesto de salida. Pero si llegas sobre la bocina con todo el proceso ya hecho y con los acuerdos ya hechos, pues no pretenderás, como en algunas elecciones municipales sí que ha pasado, llegar, cargarte las primarias que ha habido y hacer que el número 1 acabe en número 3, que tú, que no estabas en ningún lado, seas el número 2 y que el número 1 sea alguien que a ti te cae bien. Estoy haciendo referencia a las elecciones en Málaga, a lo que ocurrió en la construcción de Por Andalucía. Claro, si no estás para acordar, no te quejes de que después se te meta. Es la cuestión. O sea, si no estás, si has decidido no estar cuando se debatió los puestos, no te quejes por los puestos. O mantienes tu candidatura por separado o aceptas las condiciones. Eso por lo que por lo menos la dirección andaluza y la dirección estatal de Podemos parecen haber aceptado. Creo que a Carlos Pozo le va a interesar algo más este bloque, así que le voy a dar la palabra. Solo diré, perdona, Samu, que, y yo he dicho antes que me queda a gusto, pero joder, otros. No, totalmente, pero con toda la lógica y con toda la razón del mundo. Yo creo que la gente de Podemos en Andalucía debe estar muy cansada de la dirección nacional, yo creo. Y probablemente en Sumar también, pero bueno, creo que en Sumar tiene bastante más independencia. Creo que Izquierda Unida, al final, Antonio Maillo ha sido coordinador general y que sea el candidato de Por Andalucía, pues dice mucho de la importancia que le da Sumar a la figura de Maillo y a la elección andaluza. Y esa independencia que ellos que puede tener Por Andalucía con respecto a Madrid, aunque no del 100%, pero creo que Podemos, una vez más, no sé, ha intentado ejercer ese poder desde Madrid para controlarlo todo. Y bueno, si es que va a estar solo con, como dice Rufián, con poner un oído en la calle y escuchar lo que la gente quiere. O sea, que en Andalucía hubiesen ido 3 candidaturas de izquierda al Parlamento, bueno, a las elecciones, habría sido algo que mucha gente, se hubiese echado la mano a la cabeza y no habría ido ni a votar, yo creo, a ninguna formación. Y bueno, creo que aunque se haya trabajado mal y a destiempo, o casi a destiempo, por lo menos se ha podido salvar esto, creo que Podemos, por mucho que se cabree, sale ganando, porque si vemos ya no solo las encuestas, sino las últimas elecciones, tanto en Aragón como en Castilla y León, pues bueno, vemos que ahora, gracias a esta coalición, puede ser más que probable que Podemos saque algún escaño en el Parlamento andaluz, cosa que, pues como venimos viendo, más sumado a las últimas encuestas, bueno, a todas las encuestas realmente, a Podemos no le daban participación, o sea, representación. O sea que, no sé, al final creo que esta actitud de Podemos de estar siempre ajado, cabreado, no le hace bien, digamos, no le hace bien.
Y hay que sumar, perdona, que cuando se hace una coalición, también cuando se hacía la de Unidas Podemos, ojo, cuidado, cuando se hacían las coaliciones, algunos partidos que pueden no optar a representación, optan, ahí sí, a tener liberados, es decir, a poder tener gente que cobra de lo que recibe, del dinero que recibe del Parlamento, el grupo parlamentario, para poder desempeñar su actividad política. Eso le va a llevar una serie de medidas que le van a permitir presentar a través de Por Andalucía la formación morada, es decir, que algo se llevan. Que es innegable que Podemos tiene más peso político en Andalucía que Iniciativa por el Pueblo Andaluz, que sí tiene puesto de salida, y que incluso Movimiento Sumar en Andalucía, que aquí es lo que era más país antes y tampoco se había integrado demasiado, pues es innegable, eso es verdad. Pero vamos, también ha llegado tarde. Carlos Latorre, Claro, tú efectivamente. no, Sí, sí. Carlos, ¿puedes querer decir algo? No, bueno, sí, No, termino rápido. Yo entiendo ese cabreo a nivel, cuando se conformó Sumar a nivel electoral en Madrid, yo sí entendí ese cabreo de Podemos, ¿no? Porque sí estaba claro que a nivel ideológico y a nivel de voto arrastraba mucho más esa sigla que lo que era Sumar, que no era absolutamente nada en ese momento. Pero, hombre, creo que en Andalucía han hecho mucho, sinceramente, han hecho mucho por perder ese peso, o por lo menos, es lo que tú has dicho, si tú no estás a tiempo, no estás cuando se forman esos acuerdos de listas que son tan sumamente complicados en cuando hay tantos partidos y tantas islas de por medio, no esperes llegar el último día y ponerte, saltarte toda la fila, ¿no? Así que yo, Podemos un partido que le tengo muchísimo respeto, pero creo que bueno, su última estrategia no le está funcionando. Yo creo que sé dónde están, pero sería bueno para sus votantes y para el conjunto de los españoles que el conjunto de los partidos de izquierda y de sus líderes nos dijeran dónde está la izquierda a nivel andaluz y a nivel nacional, porque una cosa no quita la otra, porque al final igual se dice Aragón, pero es que las andaluzas igual puede ser el Ohio para las generales, sobre todo por lo que se mide, ¿no? El sanchismo y la moderación. ¿Dónde está la izquierda? Antes hablamos de política de vivienda, que no la explique. También tendrán que explicarla la señora Montero o el señor Maillo, ¿no? También, porque al final si se alía con Sumar, aunque la gente no lo crea, Sumar pertenece al gobierno. Con lo cual la inacción en vivienda No lo parezca. también es responsabilidad, no sé si civil subsidiaria, también puede Sumar. Por ejemplo, ¿cómo está el tema de la financiación? ¿Vamos a ir a una financiación singular para Cataluña? ¿A costa de todos los españoles? Eso también no lo tendrá que explicar el señor Maillo. Lo de explicar a la señora Montero me lo voy a ahorrar porque, bueno, para qué esfuerzos para nada. Pero el señor Maillo tendrá que explicarle a los andaluces por qué se coaliga con aquellos que dicen todo para Cataluña, nada para Valencia, nada para Andalucía, nada para tal. Eso no es verdad. No, son cosas que habría que explicar, porque si no, no se entienden una campaña andaluza sin los contextos que estoy nombrando. Hay otros. Oye, la guerra. Oiga, yo creo que Sumar nunca, ni por equivocación, ha votado una bajada de impuestos. Bueno, pues el otro día, copiando una propuesta del Partido Popular, en parte, bajó los impuestos por la guerra de Irán. Oiga, ¿y eso cómo se lo explica? No sé si ahora Yolanda Díaz tiene algo de liderazgo, pero no sé si las bases de Maillo y su trompetería están por bajar impuestos. Yo sí, pero bueno, por eso yo nunca votaré a Maillo. Y luego, ya para acabar, ha dicho Carlos que Podemos está cabreado. Bueno, ¿y cómo nació? Con entusiasmo, como si naciera, como si durmiera con una flecha en la boca. No. Podemos nace por el cabreo. De ahí lo del 15M en Sol y lo de rodea el Congreso.
El cabreo es lo que une a Podemos y a la izquierda radical que quiere aunar. Yo sé que ahora Rufián, bueno, pues parece que se ducha y se afeita 2 veces al día y se ha puesto corbata y demás, pero también es un cabreador nato. Si no, no hubiera ocupado el escaño que antes tenía Joan Tardá. Entonces, no se puede entender la izquierda del PSOE si no hubiera cabreo, porque entonces sería el PSOE. Por eso le veo yo muy mal futuro a la actual vicepresidenta segunda del gobierno, cuya muerte política está más pronto que tarde. Yo creo... En los pozos para cerrar. Sí, cogiendo el testigo de lo último que has dicho, yo creo que partidos como Vox son los que cabrean. La izquierda, como Podemos, como Rufián ahora, no genera crispación, no al mismo nivel que Vox. Ellos intentan canalizar el enfado que ya hay en la sociedad, ¿no? Eso creo que, bueno, por lo menos mi opinión. Luego, decías que tendría que explicar Montero el tema de la financiación singular. Hombre, Montero iba a condonar, de hecho, era su propuesta, 22.000 millones de euros de deuda de Andalucía, y Moreno lo rechazó. ¿Quién lo paga eso? Tanto que se habla de perfil propio y de moderación de Moreno en Andalucía con respecto al partido a nivel estatal, vemos cómo Ayuso viene a tocar la campanita en una procesión de Málaga y cómo Moreno, yo creo que ataja a órdenes de arriba y no piensa por los andaluces, porque creo que al final esto no tiene ideología. Condonar una deuda de 22.000 millones de euros, siendo Andalucía una de las más perjudicadas por la deuda, bueno, yo creo que es... Por la deuda, no, por la financiación. Sin duda una buena medida para los andaluces y una buena noticia para los andaluces. Y Moreno lo rechazó. Así que por la deuda no, da por la financiación. Que yo sé algo porque soy el peor territorio financiado. No, pero estamos hablando de condonación de deuda, lo que estamos hablando. Y Moreno rechazó esa condonación. O sea, uno no está perjudicado por la deuda, uno está perjudicado por la financiación. Tú la deuda tú la gestionas como buenamente puedes, con impuestos y con creación de empleo, digo yo. Porque si tú creas empleo, generas actividad económica y traes inversiones, la deuda se reduce. Eso lo sabe. Sí. No, yo no soy Adam Smith, pero bueno. No, ni yo tampoco, pero creo que, bueno, que me intentes debatir que es una buena noticia que condone una deuda, a una comunidad autónoma como Andalucía, que te han golpeado hasta por ella. ¿A costa de qué? ¿A costa de qué? Bueno, pues... De 22.000 millones no los hago de aquí, porque son 22.000 tuyos, 17.000 míos. Por ejemplo, más de 17.000 pues de Cataluña, más no sé cuánto. Sí. ¿Eso de dónde se saca? Además, cuando no tienes presupuestos, hijo mío. ¿De dónde lo sacas? Pero es que esto se hizo para... Pero es que entonces se hizo para más comunidades, no era solo Andalucía. Pero claro, como la mayoría gobierna el PP, pues todas la rechazan en contra del interés de su propia ciudadanía. Pero lo que no son cuentas son cuentos. Si no hay presupuesto, ¿de dónde lo sacas? Si estás diciendo encima ahora tienes que aumentar el gasto militar, tienes que gastar... has hecho ya 200 créditos presupuestarios porque no puedes tener unas cuentas públicas aprobadas, que no eres tan valiente ni para presentarlas, no ya que te las tumben. Entonces, ¿de dónde carajo? Me parece muy bien que te quieras ir por la rama. Miles de millones de euros. Me parece bien que te quieras ir por la rama. Está muy bien, pero eso para el TikTok, pero para no. Me parece bien que te quieras ir por las ramas, pero que la propuesta de Montero para esa condonación de deuda estaba encima de la mesa y Moreno fue el que la rechazó. Y eso es lo que tendrá que explicar a la ciudadanía. Todos. Hasta el canario, que es de Coalición Canaria. Pues bueno, pues que lo expliquen ellos, que se lo expliquen a su propia ciudadanía. No, y el de Asturias, que es del PSOE, y Paje, que es del PSOE. ¿Por qué nadie? Solo Cataluña en un pacto, por cierto, que no se hace en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que se hace en Moncloa con un líder de un partido que encima está inhabilitado y está condenado. Tócate lo que te tienes que tocar, que son las orejas, sobre todo para oír, no tú, sino los españoles. Vale, pero eso no tiene nada que ver con la coalición de Por Andalucía. Sí, porque eso va a ser gran foco de atención, porque Juanma Moreno va a decirle por qué es financiación singular a Cataluña y aquí no. Y no olvidemos, no tanto en el año 22, pero sí en el año 18, gran parte... Aunque Juanma Moreno cosechó, si no recuerdo mal, me podréis
que lo sabéis mejor que yo, corregir, pero cosechó su peor resultado, creo que fueron 26 escaños, no recuerdo mal, ¿no? 26, 28, ¿no? Serían, ¿no? Empató con Javier Arenas los peores resultados de la historia del PP en Andalucía, en el 18. Correcto. Pero ¿por qué se pudo hacer una coalición que fue solo gubernamental entre dos, pero con apoyo externo de Vox, PP, Ciudadanos, Vox? Porque el debate tenía tintes nacionales, sobre todo en el contexto del referéndum y de todo. Por tanto, esa dualidad, contexto, sobre todo muy particularmente independentismo catalán y Andalucía, es básico. Y ahora se está dando. Puede ser, pero no ha sido ministra de Hacienda y ha dicho financiación singular para Cataluña. Con lo cual, la pobre Montero tiene muy difícil poder desligar ese concepto de su programa electoral. Como dije hace 10 minutos, Pozo, concluimos y nos vamos. Termino. Yo creo que en 2018 la derrota o el batacazo del PSOE, sí, fue batacazo. Para lo que estábamos acostumbrados. Se dividieron entre todos al final. No, pero vamos a ver, puede tener su explicación a nivel nacional con el tema de la independencia de Cataluña y de lo que tú quieras, pero había un caldo de... O sea, vamos a ver, estaba claro que en Andalucía la gente quería un cambio y estaba claro que eso iba a llegar. Pero ya no tanto por votar a la derecha, sino por no ir a votar a la izquierda, que eso pasó en Andalucía en 2018, que hubo un gran porcentaje de abstencionismo, de gente que había votado toda la vida el PSOE, pero que no iba a volver a votarlo, ¿no? Y luego, también lo del tema de la financiación singular, es que ese sistema de financiación nuevo que quiere presentar o que presentó el gobierno, una de las comunidades más, más beneficiadas era Andalucía. O sea que esto, sinceramente, creo que es una mentira esto de que, es que esto solo sale en beneficio para Cataluña porque se ha pactado con Junqueras, que tiene una mano en Sánchez y otra mano esposada, porque están... Bueno, yo creo que esto es demasiado grandilocuente y creo que ese sistema de financiación beneficia a muchas comunidades, por no decir a todas, porque todas serían ganando y todas salían con más financiación de la que tenía actualmente. O sea, que esto yo creo que lo que tú dices, lo que no son cuentos son cuentos. Vale, cerramos. Está silenciado. Carlos Latorre, periodista del debate, Carlos Pozo, analista de la casa. Gracias a los dos por venir. Ha sido un placer, como siempre, debatir con vosotros y nosotros nos vemos quizá durante esta semana con algún videillo que hagamos en relación a la campaña, quizá alguna tertulia más andaluza y seguro que nos vemos la semana que viene con otro programa. Marzo ha sido un vídeo con poco contenido en el canal, es cierto. Si los que nos están escuchando son seguidores de la Diana, pues sabrán que marzo no ha sido un mes muy activo, pero a partir de ahora la cosa va a cambiar porque tenemos campaña electoral y vamos a estar muy volcados. Latorre, Pozo, gracias por venir. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Vamos a irnos, que al final acabamos hablando de la misión de la NASA para volver a la Luna. Gracias a los dos y nos vamos. Hasta pronto. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.